cordial saludo para todos. La Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander, en esta oportunidad, presenta el conversatorio acerca de la política de privacidad de datos en redes sociales. Agradecemos su presencia. De igual forma, agradecemos en conjunto a la Escuela de Derecho por permitir estos espacios académicos para compartir sobre temas fundamentales, contemporáneos y que afectan en nuestra realidad en la actualidad. De igual forma, los invitamos para que continúen participando en las actividades programadas por parte de la Escuela de Derecho. En especial, el día de mañana se tendrá un simposio interamericano de Derecho Procesal y Probatorio Penal, a los cuales se les invita para que asistan y puedan participar también de esta actividad académica. Damos pues entonces ahora inicio a este conversatorio presentando a nuestros invitados ponentes. En primer lugar, presentamos aquí al doctor Rubén Flores Datkevicius. Ya es un invitado de la casa y nos ha acompañado en anteriores oportunidades en conversatorio. Y me permito darle la bienvenida y darle su perfil. El doctor Rubén es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Mayor de la República Oriental del Uruguay, profesor de pregrado y posgrado en Derecho Administrativo, autor de más de 30 libros de su especialidad, conferencista nacional e internacional, exasesor de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay, es jefe de la División de Sumarios e Investigaciones Administrativas de la OCE y asesor del Poder Legislativo del Uruguay. Cordial saludo, doctor Rubén. Un gusto estar con ustedes, un placer, un honor, ya sentirme como en casa. Desde hace tanto tiempo que conozco vuestro país y he sido tan bien recibido. Agradezco muy especialmente a la universidad, a ti, Luis, que has convocado y organizado este coloquio, y a los prestigiosos panelistas que me acompañan. Muchas gracias y les vuelvo a repetir, ya en casa otra vez. Así es, doctor Rubén. Paso ahora a presentar al profesor Diego Hernández Velázquez, abogado egresado de la Universidad Industrial de Santander, especialista en contratación estatal de la Universidad Externada de Colombia, magíster en hermenéutica jurídica y derecho de esta alma mater, al igual que es profesor del área de Derecho Público. Gracias, doctor, por asistir. Gracias a usted, Luis, por la invitación. Un placer estar aquí en mi casa de estudios. Una bienvenida muy especial a Lucas, a su escuela de Derecho y también a el doctor Rubén. Desde acá, desde Bucaramanga, un saludo muy cordial hasta Montevideo. Gracias a usted por la organización del evento y por pensar en que puedo contribuir con algunas ideas para el provecho de todos y todas. Gracias, profesor. Pasamos ahora a invitar, a presentar al doctor Lucas Grandes Jiménez, abogado egresado de esta universidad, Universidad Industrial de Santander, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es profesor adscrito a la Tecnología en Gestión Judicial y Criminalística de la Universidad Industrial de Santander, litigante en temas relacionados con el derecho privado, principalmente en asuntos relacionados con bienes, obligaciones, en la firma jurídica Boutique Grande Flores Abogados Asociados, consultor externo en materia de protección de datos personales y autor del libro Teoría de los Actos Propios, razón jurídica concreta para la responsabilidad civil contractual por la violación de la buena fe. Bienvenido, doctor Lucas. Mauricio, muchísimas gracias. Un gusto estar en la casa, que siempre va a ser mi eterna casa, la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la UIS.
Un gusto estar con el profe Diego, estar también con el profe Rubén, compartiendo sobre estos temas habeas data, y pues espero que lo que pueda compartirles a ustedes sea de entero gusto, que contribuya a la construcción del saber y a la construcción de la academia. Gracias, doctor Lucas. Pasemos ahora entonces a lo que vinimos, a escuchar a estos excelentes ponentes hablar sobre este tema de actualidad que se ha venido evidenciando de manera mucho más palpable debido a las recientes noticias sobre los cambios de política de privacidad de la red social WhatsApp. Y cada uno de ellos tendrá un aporte distinto desde su perspectiva. Y comenzaremos entonces con la ponencia por parte del doctor Rubén Flores Datkevičius, quien nos va a hablar acerca del tratamiento de la habeas data en Uruguay, y estaremos atentos a escuchar esos aportes que seguro son de mucha valía. Bienvenido, doctor Rubén. Gracias, Luis. Reitero mi agradecimiento a todos ustedes por su tiempo y a la Universidad Industrial de Santander, que espero conocer luego de que pasemos esta situación difícil, como así ustedes puedan conocer Montevideo, si es que así lo desean. El ser humano ha podido, sí, ojalá sí sea, Luis, que puedan venir por aquí. Siempre habrá un lugar en donde puedan quedarse. Además de sus actividades académicas. La humanidad ha sorteado diversas calamidades y esta calamidad va a ser sorteada también. Así que nos veremos pronto. Dios mediante. Esto se motivó en una conversación que tuvimos con Luis, entre otras, respecto precisamente a lo que él decía del ultimátum que envió oportunamente WhatsApp respecto a compartir determinados datos en sus redes sociales de Facebook, por ejemplo, Instagram, que pertenecen todos a la misma persona. WhatsApp después dio marcha atrás, hubo una gran migración a Telegram, también a Signal, como fuentes de mensajería, que tienen una ventaja muy grande en lo que tiene que ver con los chats secretos, que no voy a hablar de ese tema. WhatsApp también tiene chats secretos, pero de una semana. Los otros pueden programarse de una forma diferente. De cualquier manera, hemos observado aquí en mi país que la inmigración no ha sido tan grande y la gente está acostumbrada a usar WhatsApp. Pues bien, este tema nos condujo a observar lo que refiere a la ciberseguridad, al tratamiento de los datos, etc. No está de más decir que es muy importante tener en cuenta que, estando en contratos de adhesión, en muchas oportunidades damos determinados permisos para que ingresen a nuestros teléfonos en lo que tiene que ver con la galería, etcétera, 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 con lo cual hay que tener especial cuidado. En estos momentos de criptomoneda, blockchain, etcétera, hay que tener mucho cuidado con eso, con las contraseñas, cambiarlas, etcétera. Esa es la primera medida que tenemos que tomar claro. Además, ¿qué datos compartimos, por ejemplo, en las redes sociales? Temas esencialmente prácticos. Pero, yendo derechamente al estudio de la protección de datos personales en Uruguay, Uruguay es el único país del Mercosur que no tiene una norma específica en la Constitución que haga referencia a la habeas data. No se reconoce la habeas data en la Constitución. Sí, por ejemplo, el habeas corpus, pero tampoco se reconoce el amparo.
no se menciona expresamente el amparo, pero se deduce evidentemente de la filosofía ius naturalista de nuestra Constitución. Así Uruguay es la asociación política de todos los habitantes, residentes, habitantes, comprendidos en su territorio. Ese es el concepto jurídico, ese es el concepto de comunidad, no el concepto jurídico, que no viene al caso en este momento. Allí se observa claramente nuestra filosofía ius naturalista. Por tal motivo, el habeas data surge de la Constitución, de la interpretación armónica de diversas normas, entre ellas especialmente el artículo 72 de la Constitución. Es similar al artículo 33 de la Constitución argentina. La enunciación de los derechos realizados, derechos y deberes, especialmente para las autoridades los deberes. La enunciación de los derechos enunciados en la presente Constitución no excluye a aquellos que son o derivan de la forma republicana de gobierno o que son inherentes a la persona humana. Casi textual. 72. Uruguay dictó oportunamente la ley de habeas data, que es la 18.331. Ustedes pueden acceder a esta información en la página www.parlamento.gov.uy. Es muy fácil de encontrar. También acceden en la página de la Presidencia de la República a estas normas que no están actualizadas en ese lugar. Para encontrarlas actualizadas, deben ingresar al IMPO, como suena, IMPO, que es el diario oficial uruguayo. Allí van a encontrar estas normas actualizadas. La ley 18.331, que reconoce en forma legislativa el habeas data, debe relacionarse especialmente por los profesores de Derecho Administrativo y Constitucional especialmente, con la Ley de Acceso a la Información Pública, 18.381 y modificativas. Es importante porque ambas leyes se relacionan especialmente, tienen órganos de control, como se les llama a los efectos de intervenir en lo que tiene que ver con los datos, y dependen especialmente de la Presidencia de la República a través de la AGCIC. AGCIC, Agencia para el Gobierno Electrónico, dicho en forma sucinta. El habeas data, para nosotros, es un derecho y una garantía. Ello nos llevaría a distinguir derecho de garantía. El derecho, por ejemplo, es precisamente el derecho de intimidad, diferente al derecho de privacidad, como veremos inmediatamente. Ese es el derecho. Para protegerlo, para hacerlo visible ante el mundo, se necesitan las garantías. Las garantías son entonces, por ejemplo, el habeas data, el habeas corpus respecto a la libertad ambulatoria y el amparo en general, inclusive en forma residual y de principio. Decíamos entonces que el habeas data protege especialmente la intimidad. Nosotros distinguimos, siguiendo a un autor argentino que se llama Nino, constitucionalista, distinguimos intimidad de privacidad.
La intimidad es precisamente lo que nosotros mantenemos en nuestra intimidad. Por ejemplo, una opción sexual, para ser claro en el ejemplo. La opción sexual que usted puede tener, ya sea hetero o no, puede formar parte de su intimidad, como puede ser algo privado. Es decir, si usted da a conocer su opción, deja de ser íntimo para volverse privado, en el sentido de que usted elige su opción. Lo mismo sucede, por ejemplo, si sufre de determinada enfermedad. Usted puede hacer público que sufre de determinada enfermedad y eso pasa a ser un hecho privado, ya no íntimo. Y estoy hablando de lo que se define en la ley uruguaya, lo que se menciona especialmente como datos sensibles. Cuando hago algún silencio es, o cuando, por ejemplo, demoro un poco más, es a los efectos de subrayar el concepto que estoy dando. Diferencio intimidad de privacidad. Y a la vez di dos ejemplos claros que se enuncian como datos sensibles. Es entonces que, como les decía, el habeas data es un derecho y es una garantía. El ámbito de aplicación de esta ley de habeas data refiere tanto al ámbito público como al ámbito privado. Cuando refiere especialmente al elemento público, se relaciona con la información pública. El criterio de clasificación entre lo público y lo privado es subjetivo, es decir, se toma en cuenta el sujeto que interviene. Esto es el Estado. Será un dato público o una base, mejor dicho, pública, ¿sí? No de acceso al público, pública, aquella que lleva los organismos estatales. Asimismo, se excluyen las bases de datos personales o domésticas. En ese caso no se aplica la habeas data, esta ley de habeas data. Usted puede llevar perfectamente una base de datos doméstica. El tema es el uso que le dé. Yo recuerdo en lo que tiene que ver con los datos y la importancia de los datos. Por ejemplo, la base que tenía el director del FBI en determinado momento, que sobrevivió a diversos presidentes durante tantos y tantos años. Estoy hablando del fundador del FBI. Se dice que conocía determinados datos de estas personas y de alguna manera podía accionar frente a ellos. Por tal motivo, la existencia de bases domésticas, si bien no están alcanzadas en principio por la ley de habeas data, pueden generar responsabilidad y debe aplicarse la ley por lo menos en forma de mejor derecho. La ley asimismo nos aporta determinados elementos especiales para determinadas bases. Las bases de datos de investigación criminal, de seguridad pública, de represión del delito,
tienen un tratamiento especial. Lo mismo sucede también con las bases de datos crediticios. En Uruguay existe una base de datos privada, no interviene el Estado, que se llama el Clearing de Informes. Allí se anotan los hechos que suceden en el cumplimiento de las obligaciones comerciales. Y el funcionamiento es muy sencillo. Usted se hace socio de esa base y cada vez que va a otorgar un crédito a determinada persona, solicita la información correspondiente para saber los antecedentes del cumplimiento de sus obligaciones comerciales. El tema es que a veces pueden mantenerse las inscripciones por montos irrisorios. Y ello es complicado sin perjuicio de la prescripción del dato, lo que la doctrina también denomina el derecho al olvido, que es la prescripción en definitiva. Comencemos con las definiciones, y máxime en mi caso, que soy el que inicio esta charla. ¿Qué es un dato? Los datos son perfectamente aquellos que refieren, por ejemplo, a una persona, su nombre, su documento de identidad. En Uruguay se llama cédula de identidad, su nacionalidad. Son datos. La tecnología ha hecho que estos datos cada vez valgan más. Las ciencias informáticas, mediante los códigos binarios. Imagínense ustedes la importancia que tuvo la revolución producida por Alan Turing, que es el inventor de la computación, el inglés Alan Turing, que mediante algoritmos descifró el código Enigma en la Segunda Guerra Mundial. Obsérvese también, por ejemplo, la importancia de los datos y la encriptación, dado que los estadounidenses habían descifrado el código naval japonés y supieron antes de la batalla de Midway que el ataque a las islas aleutianas era una maniobra de distracción, como dicen los militares, o de diversión, dicen los militares. Diversión más que distracción. En realidad es distracción. Por otra parte, es la existencia de la administración 4.0 con el Big Data ha hecho que esto se expanda cada vez más. No sabemos dónde van nuestros datos. Y teniendo en cuenta además lo que dice Alvin Toffler, el conocimiento es poder, y es poder de la mejor calidad. Estoy citando a Toffler en el libro El cambio del poder. Entonces, el dato, para volver, es simplemente eso. Esos datos luego se almacenan en determinadas bases de datos. Y aquí aparecen las bases de datos públicas y las bases de datos privadas. Estas bases de datos pueden tratar los datos de determinada manera. Es importante siempre tener en cuenta, además, la existencia necesaria del consentimiento del titular de los datos, para determinadas hipótesis. Creo que mi colega va a hablar especialmente de ese tema del consentimiento, según me decía hoy. Así que lo voy a dejar por allí. Pero el consentimiento es fundamental en el supuesto de determinados datos en Uruguay. Veíamos los datos personales. Los datos sensibles se definen en Uruguay en forma enunciativa.
se dice que son los que pueden causar discriminación. Y se dice, por ejemplo, datos que tengan que ver con la salud, la pertenencia a sindicatos, informaciones religiosas o morales, la vida sexual, se enuncian. Por eso yo les decía que esos datos podrán ser íntimos o privados según la opción del sujeto. ¿Los puede dar a conocer o no? Estos datos sensibles de principio no pueden recolectarse o colectarse, salvo que exista disociación, el Instituto de la Disociación, especialmente aplicable, por ejemplo, en temas de estadística. Cuando usted le preguntan en forma estadística, cuando se hacen los censos, se supone que los datos se disocian, se separan, eso significa disociar. Se separan mis datos de mí. O sea, de mí. Yo soy el que doy los datos, pero no se asocian a mí, se disocian. Asimismo, entonces, la norma define lo que es el encargado de la base de datos, su responsabilidad, las fuentes de donde se pueden acceder a los datos, por ejemplo, Google. Allí es importante lo que ustedes publican. Volvemos al inicio de la charla. Esos datos son públicos. Asimismo, se define que es un tercero en el tratamiento, que tiene la misma responsabilidad que el responsable, digo bien, que el titular, para no ser redundante. Los principios de la habeas data son las columnas del instituto. Toda excepción a un principio general es de interpretación estricta y no admite excepciones analógicas. Si el procedimiento disciplinario, por ejemplo, es secreto, no admite excepciones analógicas, la excepción, por ejemplo, que pudiera establecerse respecto a la publicidad en el supuesto del sumariado. Los principios de la habeas data son la veracidad, los datos deben ser veraces, deben cumplir con una finalidad a los efectos de su almacenamiento, es decir, las bases de datos deben cumplir la finalidad para la que fueron creadas. Si estábamos hablando, por ejemplo, del Credit Informes, que hace referencia a datos comerciales, no va a tener concomitantemente una base de datos que no cumpla con esa finalidad. Deben estar actualizados, deben actualizarse, y para eso existe inclusive el habeas data de actualización que veremos más adelante en forma breve, porque estoy presentando el tema, ya que da para una charla mucho más larga y no queremos aburrirlos con ello, máxime con una presentación de derecho extranjero o de derecho comparado. Visto esto entonces, importa tener presente que existe una acción de habeas data. Existe una acción de habeas data, por eso mismo es una garantía. Esta acción de habeas data permite suprimir los datos que no deben estar registrados, actualizarlos, conocerlos en primer lugar. Evidentemente, primero tenemos que conocer los datos. Habeas data significa haber el dato, como habeas corpus significa haber el cuerpo. ¿Sí? Carta Magna, 1215, Inglaterra, Juan sin tierra. Entonces, esa es especialmente el objeto del habeas data, de la acción de habeas data, de la garantía de habeas data. Se tramita en un juicio esencialmente
sumario, extremadamente rápido para la defensa de la intimidad de las personas. Demanda, fijación de audiencia, contestación en audiencia, dictado de sentencia en ese momento. Para finalizar mi presentación, lo importante también a destacar es la existencia del órgano de contralor que mencionábamos específicamente hoy. Está integrado esencialmente por especialistas en el tema y que evacúan consultas respecto a toda la situación que hace relación a la aplicación de la ley de habeas data y a los datos personales. Desde ya les agradezco el tiempo concedido. Espero ser y haber sido lo suficientemente claro, conciso y preciso, y estaré siempre a vuestra disposición a los efectos de poder aclarar o responder las preguntas que estimen del caso. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted, doctor Rubén. Agradecemos por esta presentación sencilla acerca de ciertos conceptos que son importantes manejar a partir de este tema. De igual forma, la visión que se tiene de este asunto en Uruguay. Y de igual forma, siguiendo la invitación realizada por el doctor Rubén a cada uno de nuestros espectadores, al público que nos está viendo, les invitamos a que formulen sus preguntas, dado que al final se dará un espacio para que nuestros ponentes puedan pronunciarse respecto de ellas y aclarar las dudas que al respecto se tengan. Continuaremos ahora con la ponencia del doctor Lucas Grande, que versará acerca de el principio de responsabilidad y lo que versa también acerca de el consentimiento informado, como ya lo anticipaba el doctor Rubén. Va a ser muy interesante escuchar al doctor Lucas porque, tal y como lo anunciaba al principio, él es asesor, consultor en materia de protección de datos personales. Entonces, bienvenido, doctor Lucas. Puede proceder usted. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. En esta oportunidad, pues, lo que vamos a tratar de abordar es el principio de responsabilidad demostrada actualmente al caso de WhatsApp, y pues lo que vamos a tratar de realizar es una interpretación de esta realidad en conjunto con lo que la Superintendencia de Industria y Comercio no solamente ha dicho en el marco de su jurisprudencia, sino también teniendo en consideración necesariamente la ley 1581 y el principio general de la buena fe. Voy a permitirme compartir en este momento pantalla de lo que es de lo que es la presentación que en este momento pues he preparado. No sé, dice que he perdido el permiso para poder compartir la pantalla, entonces como que me va a tocar así. Entonces, en primer lugar nosotros debemos tener en consideración que a principios de 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio realizó un requerimiento a la aplicación WhatsApp, que en este momento es controlada por WhatsApp LLC, ¿sí? Con el propósito de determinar hasta qué punto la actividad que se adelanta por medio de esta plataforma se realiza de manera respetuosa de la habeas data y pues por lo mismo y tanto en observancia de la ley 1581 de 2012. Eso ustedes podrán, en la comunidad jurídica, incluso en gacetas jurídicas, como es por ejemplo ámbito jurídico, han podido encontrar que la superintendencia remitió en su requerimiento 15 preguntas que pues me va a permitir solamente enunciar algunas de ellas para que en ese escenario pues entonces vamos a entrar a hacer el análisis correspondiente.
Entonces, lo primero la primera pregunta es bueno, ¿cuál es el número total de usuarios, ciudadanos y residentes que tiene WhatsApp en el territorio colombiano? Uno, para determinar la cantidad de titulares. Segundo, ¿qué pasa si un usuario actual no acepta las condiciones de privacidad o las condiciones de servicio de la aplicación? Tercero, si al aceptar las actualizaciones, en ese momento el usuario está obligado a aceptar las políticas de privacidad. Cuarto, si es factible que un usuario pueda seguir usando la aplicación sin aceptar las nuevas políticas de privacidad y términos de uso. ¿Listo? Otras preguntas que pues en este momento pues también interesaría es, por ejemplo, ¿cuáles son las finalidades específicas del tratamiento de los datos por parte de WhatsApp? ¿Sí? ¿Cuáles son los datos específicos que recolectará WhatsApp en medio de esta circunstancia? Y hay dos últimas preguntas que pues, llaman muchísimo la atención. Aquí es. Primero, ¿por qué es necesario recolectar esos datos personales? Esto siguiendo el hilo de que pues, se supone que hay unos datos que deben ser tratados y que por lo mismo tanto WhatsApp debe informar a las superintendencias de industria y comercio. Y la última pregunta que pues hacía referencia de que pues, en mi caso me llama toda la atención, el titular del dato personal tiene la opción de manifestar que no está de acuerdo con que se recolecten determinados datos personales o debe aceptar todo. Entonces, cuando nosotros vemos estas preguntas, necesariamente decimos, listo, estamos en un escenario administrativo que se regula conforme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, ¿sí? Adicional de ello, pues las reglas que resulten siendo aplicables para el caso en concreto, pues se trata de un procedimiento adelantado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿sí? Y de una u otra manera implica el ejercicio o la concreción de ese principio de responsabilidad demostrada, o como se conoce en otros escenarios, el principio del accountability, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos, antes de continuar con el discurso, necesariamente tenemos que indicar que el accountability como principio consiste en que el responsable del personal es el responsable del tratamiento, es decir, aquella persona a la cual va a realizar una determinada actividad con nuestra información, porque de entrada el dato personal que todos nosotros tenemos, los que en este momento están conectados en esta conferencia, los que estamos participando en este espacio académico, todos nosotros somos titulares, propietarios de nuestra propia información. ¿Listo? Y eso hace parte de un principio llamado principio de libertad. ¿Listo? Entonces, ese responsable que tiene nuestra información, ¿sí? Dicen los principios, dice la guía para la protección de la privacidad y la transferencia de datos personales de la OCDE, en la versión de 2013, dice, el responsable deberá responder, ¿sí? Valga la redundancia, de adoptar todas las medidas que sean efectivas para que los principios acá estatuidos puedan ser materializados. Traído este principio o este concepto en el derecho colombiano, en el decreto 1377 de 2015, ¿sí? Hoy compilado en el decreto único reglamentario para el sector industria y comercio, el decreto 1074 de 2015, se establece que por este principio, no solamente el responsable de la compañía debe adoptar las medidas necesarias y apropiadas para que pues, el derecho a la habeas data pueda tener prevalencia en el momento de que se esté desarrollando la actividad, sino que al mismo tiempo debe estar en capacidad de probar que ese principio
sí, o que esta ley o que este derecho sí se está protegiendo. ¿Listo? Entonces, en un momento me está indicando, listo, primero, yo debo adoptar las medidas necesarias, pero segundo, debo estar en capacidad de acreditar de que sí estoy cumpliendo con la norma. ¿Listo? Esto, pues, para nosotros los que estamos aquí, pues, entiendo que en su gran mayoría podremos ser abogados. Esto se traduce en ese aforismo romano, ¿sí? Que traduce, dame las pruebas que yo te daré el derecho, ¿sí? La Superintendencia de Industria y Comercio, que es la autoridad competente, va a decir, tú sí cumples, ¿sí? Tú sí cumples con la ley 1581, respetas a la habeas data en los procesos de tratamiento de la información, siempre y cuando usted me pruebe que sí está cumpliendo con eso. ¿Listo? Entonces, habla de una capacidad para probar. ¿Listo? Pero en el caso tal de que ese responsable del tratamiento de la información, ¿sí? O que incluso ese encargado, que es aquella persona que realiza el tratamiento de datos personales conforme a las disposiciones de ese responsable, ¿sí? Es decir, que estamos hablando de una tercerización, e incluso esa tercerización puede tener una subtercerización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese responsable y ese encargado y ese subencargado y ese subencargado, ¿sí? Si no cumple con la ley, también dentro de ese principio de responsabilidad demostrada está el hecho de que, pues, si no cumplo, pues yo debo asumir las consecuencias, ¿sí? De no cumplir con la norma. ¿Cuáles son esas consecuencias de no cumplir con la norma? En el caso colombiano, la ley 1581 de 2012, en el artículo 23, si mal no estoy, establecen cuáles son esas sanciones. ¿Cuáles son esas sanciones? Que pueden ir desde las multas, ¿sí? Hasta el cierre de la actividad comercial a la cual está vinculada la base de datos que se está tratando de manera irregular. ¿Listo? Pero entonces, en lo que el decreto 1377 del 2015 establece al respecto, pues deja ver más que todo como que, listo, vamos a exigirle a los responsables, que pueden ser personas naturales, que pueden ser personas jurídicas, ¿sí? Adopten ustedes medidas técnicas, ¿sí? Adopten ustedes medidas técnicas que estén ajustadas a su realidad, ¿sí? No puedo decirle que adopten medidas grandísimas cuando lo que uno está haciendo es algo así chiquito y en sentido contrario, ¿sí? Pero entonces, en lo que incluso la misma superintendencia en su guía de responsabilidad demostrada, ¿sí? En su guía de accountability, muestra, ¿sí? Es que esas medidas técnicas hacen referencia a que el responsable y el encargado y el subencargado adopten programas, o es decir, sistemas generales de protección de datos personales, ¿sí? Entonces, en el mercado colombiano ahí es cuando uno escucha que una firma jurídica o que una firma especializada en ese tema le dice, no, vamos aquí a implementar en la organización, en la empresa, ¿sí? Un determinado sistema que permita a usted, señor empresario, o usted, señor persona natural, cumplir con los parámetros de la ley. Y entonces, cuando uno analiza lo que dice el decreto y que es recopilado o que es recogido en la guía de accountability de la Superintendencia de Industria y Comercio, hace referencia, en principio, a 3 aspectos puntuales. Primero, que se implemente a nivel de la empresa un gobierno corporativo o, como ellos lo dicen, una estructura organizacional que sea capaz de proteger el habeas data de las personas, del titular, ¿sí? Entonces decimos gobierno corporativo. Primero, decimos que haya un compromiso por parte de la alta dirección, que es decir, que los socios de la empresa, de la sociedad, valga la redundancia, ¿sí? Se comprometan a no coger los datos personales que se están tratando de la organización para sus propias finalidades o para finalidades distintas de la organización, ¿sí? Que se adopten a nivel que incluso, dependiendo del tamaño de la organización,
se nombre un oficial de cumplimiento de protección de datos personales. Esas son recomendaciones puntuales que la superintendencia hace. Segundo aspecto, que se implementen controles, políticas y protocolos, ¿sí? Entonces, ahí ya dependerá de qué es lo que más le conviene a la empresa, si, por ejemplo, adoptar metodologías como, por ejemplo, podría ser la ISO 27001, ¿sí? Que hace referencia a la protección de la información, ¿sí? Que no, que yo debo generar hay unos parámetros de cumplimiento, hay unos parámetros de identificación de activos, que hay unos parámetros de capacitación al personal, al talento humano en la organización, etcétera. Y en tercer lugar, medida técnica también, que se adopten unos protocolos o unos mecanismos eficientes para para dar respuesta oportuna a las PQRs o a los derechos de petición, a las quejas, a los reclamos, a las consultas que se realicen en materia de habeas data, ¿sí? Que valga la pena indicar, no son los mismos términos que están previstos en la Ley 1437 de 2011, reformada o sustituida por la Ley 1755 de 2015 y que en ese momento pues se encuentra modificada provisionalmente, entiendo yo, por el decreto presidencial 451 de 2020, donde se extiende el término de 15 días a 20 días y el de 20 días o 10 días a 30 días, ¿sí? Esos términos generales no se aplican en este caso, teniendo en cuenta que el mismo artículo 15 de la Ley 1581 de 2012 establece puntualmente cuáles son los parámetros o cuáles son los términos para dar respuesta a peticiones o consultas o para dar respuestas a reclamos, ¿sí? La misma ley establece esos parámetros, ¿listo? Pero hasta ahí queda. Lo que hace el decreto o mejor dicho, lo que hace el legislador colombiano es limitarse a, listo, usted cumple con la norma jurídica cuando usted tiene esas medidas técnicas. Y uno diría, pues sí, son medidas técnicas que pues en últimas se traducen en la materialización del derecho, de cómo esa obligación de seguridad sobre esa información se materializa. Pero ¿y dónde quedan esas medidas jurídicas? Porque el legislador no me dice, listo, ¿cómo es que yo puedo materializar ese principio de accountability en términos jurídicos? En términos jurídicos, por ejemplo, mirándolo especialmente en términos de, listo, hay una realidad, hay un contrato de adhesión y ese contrato de adhesión, llamémoslo puntualmente, servicio de mensajería instantánea, WhatsApp, ¿sí? Entonces, frente a esa realidad contractual, ¿sí? ¿Cómo nosotros sabemos que ese consentimiento realmente sí se obtuvo en los términos que exige la ley? ¿Quién es el competente para poder determinar si ese consentimiento se dio de manera válida? ¿Sí? ¿Hay al caso algún control judicial? Nosotros entendemos que si llegado caso el control judicial lo vendría ejerciendo el juez constitucional en sede de tutela, pero no es la regla general, teniendo en cuenta que la acción de tutela es de resorte de última instancia, es excepcional. Entonces debemos pensar en un procedimiento administrativo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pero es que resulta que ese procedimiento administrativo que se da en materia de habeas data no implica de ninguna manera el ejercicio de facultades jurisdiccionales. Entonces, aquí estamos viendo una gran falencia en materia de, listo, ¿ese consentimiento realmente fue un consentimiento otorgado de manera válida? ¿Sí o no? Y entonces en ese sentido, y ya pasando puntualmente al tema del consentimiento, tenemos que indicar, ese consentimiento en Colombia es calificado, es cualificado en el sentido que es un consentimiento previo, es un consentimiento expreso y es un consentimiento informado, y que en cualquier caso encierra dos cosas. Ese consentimiento implica un objeto jus fundamental. ¿Cuál es ese objeto jus fundamental? Pues muy sencillo, el núcleo esencial del derecho a la habeas data, ¿sí? Segundo,
ese consentimiento de resorte debe ser voluntario. Entonces, por ese lado es que tenemos que empezar a considerar, listo, ¿qué pasa cuando WhatsApp a mí me dice, si usted no acepta las condiciones las condiciones de privacidad, entonces usted ya no puede utilizar esa plataforma? ¿Sí? Entonces ya tenemos que empezarnos a enfocar por ese lado. Ese consentimiento previo significa que, esa anuencia o esa autorización debe ser anterior al tratamiento de datos personales. Y en llegado caso debe ser hasta antes de que comience el tratamiento. Segundo, el consentimiento debe ser expreso, que significa que debe ser una manifestación debidamente documentada, que conforme lo dice la norma, puede ser por escrito, puede ser verbal o por el hecho inequívoco, siempre y cuando el hecho inequívoco se pueda conformar válidamente en el aspecto probatorio. Y en tercer lugar, ese consentimiento debe ser un consentimiento informado en el sentido de que el titular del dato personal es una persona que tiene un conocimiento evidente sobre los alcances de ese tratamiento, por lo menos en tres aspectos. Primero, ¿qué datos son los que van a tratar? ¿Para qué sirven? ¿Para qué van a tratar esos datos? Es decir, estamos haciendo referencia a la finalidad del tratamiento. Y en tercer lugar, máxime cuando se tratan de datos personales privados y cuanto más cuando se tratan de datos sensibles o datos de menores de edad, ¿sí? Si el tratamiento de esa información resulta siendo necesario en los términos, tomando el concepto traído de la filosofía del derecho del profesor Robert Alexi. Entonces, el concepto de necesidad de que sin esa circunstancia no se puede entender esta actividad. ¿Listo? Entonces, las preguntas puntuales a las que tenemos que entrar a reflexionar es, bueno, ¿cómo podemos comprobar, en ese marco de la relación contractual por adhesión, cómo comprobar que ese responsable del tratamiento sí recolectó ese consentimiento conforme a la norma, ¿sí? En el sentido de que ese consentimiento haya sido debidamente expreso y obviamente debidamente informado. Y segundo, en ese escenario de lo contractual, ¿cómo podemos resolver la tensión entre ese consentimiento previo expreso e informado para el tratamiento y esas funciones, cargas y prestaciones propias de la relación contractual? Porque tenemos que partir de una realidad, y es que una cosa es el derecho fundamental y otra cosa es la agresividad del contrato. El contrato es fuente de riqueza, señores, es fuente de riquezas, y como tal tiene una función económica que muchas veces no se acompasa con los parámetros constitucionales, que pues en esos escenarios es cuando entra el juez de tutela, entra el legislador a decir, un momento, hasta el contrato tiene una función social, tiene una función económica y últimamente tiene hasta una función ambiental. El contrato tiene esa función ambiental, artículo 333 de la Constitución colombiana. Entonces, para poder entrar, perdón un momentico que voy a... Para entrar entonces a entrar esa tensión, entonces tenemos que decir que en el aspecto del derecho público, que viene siendo identificado plenamente por ese consentimiento, y ese aspecto del derecho privado, que viene siendo la relación contractual, caracterizada por ese principio de autonomía privada, lo que nos permite identificar o romper esa tensión es el principio general de la buena fe. No es otra cosa. No es otra cosa. Ese principio general de la buena fe. Entendiéndose este principio general de la buena fe en su aspecto objetivo. El aspecto objetivo, ¿qué significa? De entrada, primero, entender que las personas deben comportarse según unos parámetros arquetipados del buen padre de familia, del buen hombre de negocios, es decir, que debe comportarse bajo esos deberes de comportamiento: honestidad, lealtad, el deber de información y el deber de autoinformación.
Y por otro lado, la buena fe objetiva pasiva, que consiste en esperar yo como sujeto de derecho que la otra persona se va a comportar de la misma manera, así como yo me comporto en ese contexto. La buena fe me permite romper o equilibrar esa tensión en el sentido de que, en primer lugar, en el derecho público entendemos que la buena fe es principio constitucional y que incluso es un criterio para interpretar el núcleo esencial de un derecho fundamental. Y por otro lado, entendemos también que el principio de buena fe es un principio de derecho contractual. Y como aporte mío, ya pues, posición propia, que pues, incluso la explico en mi libro, ¿sí? La buena fe es un elemento natural a todo negocio, ¿sí? Es un elemento esencial a todo negocio jurídico, puesto que el artículo 1603 del Código Civil establece que todo contrato debe ejecutarse de buena fe, obligándose no solamente a lo que está allí escrito en ese contrato, sino a lo que viene siendo del giro ordinario del negocio. ¿Listo? Entonces, este principio, a mí de entrada, me permite equilibrar como tal o entender cómo es que en materia jus fundamental, este derecho, el consentimiento informado, se evidencia como una cuestión totalmente, o sea, accesoria al contrato principal, pero que no puede ser tratada en los términos de aceptar las condiciones generales del contrato. ¿Listo? Y esta circunstancia a mí también me permitiría echar posturas, por ejemplo, como las de ciertos profesores, como el profesor Luis Fernando Peña, ¿sí? Que dice que es un contrato de habeas data, etc. ¿Listo? Entonces, por ese lado, de entrada tendríamos que entender. Para redondear la idea, porque realmente esto daría lugar a una mayor exposición, como lo que también ocurrió con el caso del profesor Rubén, ¿sí? En el caso tal de que WhatsApp esté recolectando esas autorizaciones sin esa información o coaccionando al titular de que si yo no acepto las nuevas políticas, a mí no me van a prestar el servicio, pues de entrada yo tendría que indicar, primero, que allí, conforme a las reglas generales del derecho de los contratos, ¿sí? Allí hay una nulidad. Allí hay una nulidad. ¿Listo? La pregunta mía es, ¿cuál es la nulidad? ¿Nulidad absoluta? ¿Nulidad relativa? ¿Aplicada al consentimiento? La respuesta en este caso no vendría dándose por el tema de que como es consentimiento, hay un vicio de consentimiento, no, porque vicios de consentimiento en Colombia son reconocidos, el error, fuerza y dolo, y son muy cualificados. Y cuando vamos a tratar en un escenario de un contrato de adhesión, donde yo, pues, de una u otra manera, pues, me meto ahí porque quiero y acepto las condiciones porque quiero, pues, no hay ninguna fuerza. Y más cuando la fuerza debe ser cualificada según la edad, raza, sexo, condición económica, etcétera, según lo que establece el mismo Código Civil actualmente vigente. Entonces, por ese lado tendremos que desechar. Entonces, necesariamente tenemos que indicar que cuando WhatsApp está recolectando esas autorizaciones, allí hay una nulidad absoluta por objeto ilícito. ¿Por qué por objeto ilícito? Por desconocimiento de una norma imperativa, teniendo en consideración de que la ley 1581 es norma estatutaria que desarrolla un derecho fundamental y que ese derecho fundamental o ese desarrollo legislativo implica que ese consentimiento es cualificado, es intrínseco, no es una cuestión vista normativamente, no es vista sobre la condición subjetiva del titular, sino que es un requisito necesario, es un presupuesto del legislador para que se pueda realizar esta actividad. Entonces, en conclusión, ustedes podrán haber escuchado desde el punto de vista del derecho privado que cuando WhatsApp
está realizando estas actividades, allí hay un objeto ilícito por estar desconociendo el derecho público, por estar desconociendo las normas imperativas vigentes en el derecho colombiano, el jus cogens. La pregunta es, ahora, primero, ¿quién va a tener que analizar esas circunstancias? El juez de tutela no es competente en principio por la misma residualidad de la acción de tutela, pero tampoco lo es la Superintendencia de Industria y Comercio, teniendo en cuenta las facultades legales que le han sido otorgadas, que son enteramente administrativas y no jurisdiccionales. En conclusión, frente a esas circunstancias, listo, muy bonita la solución. Ahora, ¿quién le va a colocar el cascabel al gato? Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Lucas. Nos deja grandes reflexiones, grandes interrogantes a resolver desde el ordenamiento jurídico colombiano para dar respuesta pues a estas problemáticas que se generan por plataformas que se encuentran insertas en nuestra vida privada. Y ahorita exponías problemáticas muy interesantes con respecto al consentimiento informado, pero también sobre la población que otorga esos datos. Y es importante darlo a conocer porque es evidente. La mayoría de personas que ingresan a estas redes sociales, o al menos un gran porcentaje, son menores de edad. Son personas que no han alcanzado la mayoría de edad y sus datos y el tratamiento que darse de ellos, pues, genera, pues, precisamente estos debates de cuáles son las medidas y herramientas que tiene el Estado para dar respuesta frente al tratamiento que se puede dar de estos datos. Y justamente respecto de eso, vamos a la presentación ahora del profesor Diego Hernández, que nos hablará como profesor de Derecho Público acerca de esta problemática desde el ordenamiento jurídico colombiano y cómo puede dar respuesta hasta cierto punto a estos desafíos que propone las plataformas y redes sociales respecto al tratamiento de datos personales. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Luis Mauricio. Bueno, ha sido un placer escuchar desde la perspectiva del derecho comparado en materia de derecho público y ahora desde la perspectiva mixta que va planteado el profesor Lucas, muchas aristas que le surgen a esta discusión. Yo voy a tocar una de esas aristas. Mis compañeros ya han tocado otras aristas y me parece interesante porque el ejercicio de quienes nos están escuchando y nos están viendo es tratar de mirar la complejidad de un tema que no se puede resolver, y me gustaría empezar por ahí, con las dicotomías tradicionales que el derecho occidental ha planteado entre derecho privado y derecho público. De entrada, mi invitación como profesor de la escuela es a abrir una brecha en esa tradicional manera de entender el derecho. Una cosa es cómo sea mejor enseñarlo, quizás sí utilizando o apelando a esa distinción clásica, y otra cosa es cómo funciona el derecho en la vida cotidiana, en donde esa distinción se desdibuja completamente. Entonces, mi presentación toca 3 puntos o 3 interrogantes iniciales. El primer punto es cómo hacer activismo digital, que se da en el marco de este contexto de la pandemia. Es mi primera pregunta. Y no solamente activismo digital en torno a nuestros derechos respecto a las redes sociales, que es la pregunta de este conversatorio, sino en general cómo hacer activismo digital. En materia, por ejemplo, del movimiento estudiantil, en materia, por ejemplo, de la respuesta de los estados a la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un reto muy interesante a nivel mundial y es cómo podernos movilizar utilizando el universo digital. La segunda
pregunta que yo me hice para plantear esta presentación es ¿cómo hacer activismo por los derechos digitales? Que es una pregunta más específica. Ya no solamente cómo hacer activismo digital, que es un reto que todos tenemos, sino ahora la pregunta, ¿cómo utilizar ese activismo judicial en procura de garantizar derechos digitales? Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta es, ¿cómo podemos involucrar al Estado en ese activismo digital por los derechos digitales? Porque me parece que a veces en el marco de nuestra visión contractual, de nuestro relacionamiento con Facebook, con WhatsApp, con Instagram, con Google, con Microsoft, con Uber, nosotros no incluimos específicamente al Estado en esa relación. Y creo que el Estado, más allá de garantizar condiciones jurídicas para que esa relación contractual se dé, puede ser un vehículo muy importante precisamente para fortalecer el activismo de los ciudadanos en el entorno digital. Como un anexo a esa tercera pregunta, planteo si el Estado no podría ayudarnos a los ciudadanos a constitucionalizar los derechos derivados de la propiedad intelectual de los privados. Entonces voy a plantear la conclusión de mi presentación a modo de hipótesis. Verdaderamente podremos responder las preguntas de Lucas cuando constitucionalicemos los derechos digitales. Mientras tanto, siempre habrá un vacío legal en los ordenamientos jurídicos en torno a cuál debe ser la garantía secundaria para la protección de los mismos. Esa es mi hipótesis. Y para poder constitucionalizar los derechos digitales necesitamos incluir al Estado en el activismo por los derechos digitales. Entonces, he preparado una presentación. Me gustaría que por favor me confirmara Luis si la están viendo en este momento. La podemos visualizar, profe. Muy bien, muchas gracias. Hablemos un poco de por qué volver al Leviatán en el siglo XXI. Yo estoy un poco obsesionado con la obsesión en general de los jóvenes de prescindir del Estado. Yo creo que ahí hay un gran problema. Yo creo que hay que volver al Leviatán. Hay que volver al Leviatán para poder robarle el fuego a los dioses contemporáneos. Los dioses contemporáneos ya no son los estados. Los verdaderos dioses, quienes tienen el poder del siglo XXI, son quienes materializan todos los días a través de nuestro cuerpo y a través de nuestra interacción digital el capitalismo de la vigilancia. Es el capitalismo de la vigilancia el verdadero Olimpo de los dioses. Y en esa medida, estos chicos geniales que hace algunos años crearon Facebook, crearon Google, se convierten en los monarcas, en los nuevos Luis XVI que hay que decapitar en el siglo XXI. La pregunta es, ¿cómo vamos a decapitarlos? Y por eso, pues, esta presentación se llama así, ¿no? Robarle el fuego a los dioses, el capitalismo de la vigilancia, los derechos digitales y el Estado experimental. Tres categorías muy interesantes que no tengo tiempo de explicar de manera profunda, pero que tienen exponentes bastante precisos. El capitalismo de la vigilancia, cuya exponente principal es Shoshana Zuboff, con su libro maravilloso La Era del Capitalismo de la Vigilancia, que todos estamos, los que lo hemos comprado, estamos todavía leyéndolo porque es en verdad un vademecum en torno a cómo funciona el negocio de estos dioses de Silicon Valley. Tenemos la idea que ha ido creciendo alrededor de la Organización Nacional de Naciones Unidas de que los derechos digitales son derechos humanos, y tenemos la categoría de Boaventura de Sousa Santos en torno a el Estado experimental en el siglo XXI. A mí me parece que
no es suficiente el discurso de los derechos digitales para enfrentarnos al capitalismo de la vigilancia. Es muy importante pensar en cómo instrumentalizar el derecho para poder tener una mejor posición estratégica como ciudadanos respecto a los dioses de Silicon Valley. Shoshana Zuboff, en una parte, en la página 79 de su obra, dice lo siguiente: llevábamos muchos siglos imaginándonos que la amenaza tenía la forma del poder del Estado. Eso nos dejó totalmente desarmados para defendernos de unas compañías totalmente nuevas, con unos nombres imaginativos, dirigidas por unos jóvenes genios que parecían capaces de proporcionarnos exactamente lo que anhelábamos y a un precio muy bajo o nulo. Sin embargo, después de esa resaca por sentirnos traicionados por esos jóvenes genios, es necesario que entendamos cuál es en verdad el negocio de estos dioses. Ya no somos los sujetos, dice Shoshana Zuboff, de la realización de valor. Es decir, ya no nos estudian a nosotros por nosotros mismos, para mejorar los dispositivos, para mejorar el software. Como en un principio, la tecnología se pensó. La tecnología se pensó que podría llegar a darnos unas condiciones de habitabilidad en el planeta y un acceso ilimitado al conocimiento que nos hiciera más felices y que nos permitiera tener mejores condiciones de vida. Sin embargo, la introducción del modelo capitalista neoliberal en la invención tecnológica, nos dice Shoshana Zuboff, trastocó el interés y la finalidad de los dioses de Silicon Valley. Y ahí el negocio cambió. El negocio ya no es que nosotros vivamos mejor, el negocio ya no es que nosotros conozcamos más, el negocio ya no es universalizar el conocimiento, sino vender un excedente conductual. Tampoco somos, dice la profesora Zuboff, como algunas voces han insistido en afirmar, el producto de las ventas de Google. Ni siquiera somos el producto. Somos más bien los objetos de los que se extrae una materia prima que Google expropia para su uso en sus fábricas de predicciones. Las predicciones sobre nuestros comportamientos son los productos de Google y la compañía las vende a sus clientes reales, pero no a nosotros. Nosotros no somos los clientes de Google, nosotros no somos los clientes de WhatsApp, no somos los clientes de Instagram, no somos los clientes de Facebook. Y pensar eso, entender el funcionamiento del negocio de las redes sociales, creo yo, como lo piensa la profesora Zuboff, es fundamental para entender cómo debe ser la regulación jurídica de ese negocio. Nosotros somos el medio usado al servicio de los fines de otros, dice en otra parte la obra de Shoshana Zuboff. Esta es una pregunta que planteo para los colegas juristas que nos encontramos en este momento conversando. A la luz del funcionamiento real del mercado del excedente conductual, cuyas características someramente acabo de presentar, ¿qué modificaciones deberían hacérsele a la ley estatutaria de datos personales? La ley colombiana, la ley uruguaya y cualquier ley en el mundo. ¿Es el excedente conductual un dato personal? Otra pregunta que planteo. Por lo tanto, yo creo que las leyes que hoy están vigentes son insuficientes, porque entre otras cosas, hay que volver a plantear cuáles son los extremos de la relación contractual, apreciado profesor Lucas. Yo creo que nosotros no somos el extremo contractual, como usted lo ha planteado, a la luz de lo que plantea Shoshana Zuboff, de cómo funciona el mercado del excedente conductual. Por eso insisto en que es muy importante conocer el funcionamiento del mercado para mirar de qué manera el derecho puede responder y el Estado en general puede responder con su poder político a los desafíos que plantea el Olimpo de Silicon Valley para la protección y la garantía de nuestros derechos en el siglo XXI. Voy a hablar ahora de 3 ejemplos.
muy específicos de 3 estados distintos. Voy a hablar de Francia y la tax GAFA. Digamos que es una especie de impuesto indirecto que aprobó el Congreso francés, el Parlamento, en el año 2019 y que no se ha podido implementar por discusiones con los Estados Unidos de Norteamérica. Obviamente, el Estado norteamericano en protección de sus empresas. Pero existe una ley. Yo aquí voy a compartir esta presentación para que Luis la pueda compartir y rotar con las personas que lo consideren pertinente y se pueda colgar para que puedan acceder al texto de la ley. Tenemos también una ley que establece también unas condiciones tributarias especiales que se llama la Digital Services Tax del Reino Unido, que se encuentra en el Finance Act del año 2020. También en el mismo sentido de gravar, como lo hace la ley francesa, los servicios digitales, los servicios numériques, como se dice en el ordenamiento jurídico francés, cómo poder colocarle un impuesto a los servicios digitales. Esa es la pregunta que se ha planteado el gobierno y el Estado francés y el gobierno y el Estado del Reino Unido. También tenemos el ejemplo, y este es el último ejemplo, de la tasa Google, así como se le ha llamado a el impuesto sobre determinados servicios digitales de la monarquía constitucional española. Entonces tenemos 3 ejemplos, 3 intentos de experimentales del Estado, en este caso haciendo derecho comparado con estados europeos, en donde el Estado comienza a plantear de qué manera hay que enfrentarse al mercado del excedente conductual. Y quiero hacer énfasis en la exposición que hace en el preámbulo la ley española que acabo de presentarles. Constituyen el objeto del impuesto sobre determinados servicios digitales las prestaciones de determinados servicios digitales. Habría que entender qué es un servicio digital en nuestro contexto de protección de datos. En concreto, se trata de servicios digitales en relación con los cuales existe una participación de los usuarios que constituye una contribución al proceso de creación de valor de la empresa que presta los servicios y a través de los cuales la empresa monetiza esas contribuciones de los usuarios. Es decir, el problema de estos estados europeos y de nosotros, cuando nos planteemos estas preguntas que ellos se han planteado, es cómo hacer tributar a Google o cómo hacer tributar a las empresas transnacionales que prestan servicios digitales para nuestros ciudadanos, cuando los domicilios principales, cuando la ubicación de estas empresas y de sus conglomerados empresariales se encuentran por fuera del territorio colombiano. La respuesta de estos 3 países ha sido la contribución de los ciudadanos, es decir, de los usuarios, a la riqueza de estas empresas. Y como mis ciudadanos sí se encuentran en el territorio nacional, entonces yo lo grabo. Qué cosa tan interesante. Pero es parte del reconocimiento de que estas empresas se enriquecen a partir de nuestra contribución, que es además gratuita. Es decir, los servicios contemplados por este impuesto son aquellos que no podrían existir en su forma actual sin la implicación de los usuarios. El papel que desempeñan los usuarios de estos servicios digitales es único y más complejo que el que adoptaba tradicionalmente un cliente de un servicio offline. En la misma ley se define qué es un servicio digital y se plantea 3 aristas de lo que se entiende como servicio digital. Los de publicidad en línea, que todos padecemos a diario, los de intermediación en línea, para quienes tienen WhatsApp e interactúan por chats, ese es el que aplica, y los de transmisión de datos. Muy bien. El impuesto tendrá un tipo impositivo del 3% en España, 2% en el Reino Unido,
pero hay otros más elevados como en Turquía, como pueden apreciar en el mapa, ahí se encuentran en rojo los estados que ya han impuesto el impuesto y aquellos en donde hay propuestas y aquellos en donde se anuncian intenciones de implementarse. Ahí se establece cómo va a ser o cómo se va a establecer el tipo impositivo y cómo se va a hacer el cálculo y cada cuánto para el caso español. Voy a pasar esto un poco rápido. La idea es que ya hay estados que están experimentando a través de su capacidad impositiva cómo entender y cómo reconocer el papel protagónico que jugamos los ciudadanos en la generación de riqueza de conglomerados empresariales que de otra manera no se podrían someter a tributación. La pregunta entonces que yo hago es, ¿sirven para algo las medidas tributarias contra el capitalismo de la vigilancia? Yo creo que sí, pero sobre todo hay que entender que estas medidas hacen parte de lo que Boaventura llama un estado experimental, un estado que trata de entender la realidad, pero que sus decisiones, sus soluciones no se plantean para siempre. ¿Es lo único que podríamos esperar del Estado en el contexto del siglo XXI y del capitalismo de la vigilancia? Yo creería que no. ¿Cómo lograr constitucionalizar los derechos digitales y la soberanía informacional? Para mí, como ya lo planteé al inicio, esa es la hipótesis. La hipótesis es que la mejor manera de poder resolver esto en el derecho interno y en el derecho internacional es constitucionalizando los derechos digitales a través de esa máquina de producir derechos que tenemos en el artículo 94 de la Constitución Política para el caso de nosotros. ¿Cuál debería ser la garantía secundaria, es decir, la acción adecuada, un poco en la pregunta que planteaba Lucas, para proteger de mejor forma los derechos digitales? Boaventura, para finalizar mi presentación, plantea, Luis, ya creo que me pasé o voy bien. Va bien, doctor, no hay ningún inconveniente, prosiga. Vale. Dice Boaventura de Sousa Santos algo que me encanta, porque frente a esa, digamos, necesidad de la juventud que uno se encuentra en las aulas de prescindir del Estado y, digamos, la visión que uno tiene, quizás por ser más viejo que los estudiantes, de que de todas formas se requiere cierta institucionalidad para la emancipación de los ciudadanos, para la construcción de una mejor sociedad, pues estuve indagando y una de las ideas más interesantes de Boaventura es esta idea de no desechar el Estado. Y esa es la invitación que hago en el contexto de esta pregunta en torno a nuestros derechos en el contexto de las redes sociales. Hay que incluir más al Estado. Hay que aprovechar más el poder del Estado y hay que constitucionalizar a través del Estado nuestras pretensiones ciudadanas que se dan normalmente en el marco de un activismo digital, pero que precisamente por esos cambios generacionales, digamos que normalmente no llegan a pensarse como parte de una reacción o una instrumentalización del Estado que podamos hacer como ciudadanos. El Estado como novísimo movimiento social, esa es la idea de Boaventura, es un Estado articulador que aunque haya perdido el monopolio de la gobernación, conserva el monopolio de la metagobernación, es decir, de la articulación en el interior de la nueva organización política. Yo creo que no podemos perder esa oportunidad de articular en el poder estatal y en el aparato estatal la articulación de nuestro activismo digital en torno a los derechos digitales y la soberanía informacional. La experimentación externa del Estado en las nuevas funciones de articulación societal debe completarse, como vimos, con una experimentación interna en su esquema institucional que asegure la eficacia democrática de la articulación. Por eso a mí me parece que la tasa Google, la tax GAFA, la Digital Services Tax son tres ejemplos muy interesantes del Estado experimental, de cómo el Estado puede utilizarse por la democracia para lograr entender cómo funciona un mercado que excede incluso el poder de los estados a nivel exterior.
pero no hay una manera de poder entender ese mercado a nivel exterior que no implique una articulación diferente al nivel interior de los estados. Y esa es precisamente la inquietud, el reto que debemos asumir en países como nosotros, en donde la democracia, el pluralismo, la participación siempre está en riesgo. La pregunta que yo me hago, y hay una relación muy linda literaria entre Prometeo y Frankenstein, es si seremos capaces los ciudadanos de traer a la vida nuestro propio monstruo estatal para el siglo XXI. Más allá de desechar el Estado, creo que nuestras dudas, nuestros vacíos legales, nuestras inquietudes sobre cómo ejercer la ciudadanía en el ámbito digital necesitan de nuestro propio Frankenstein estatal. Y la invitación que quisiera hacer es que debemos hacer activismo digital, que hay que involucrar al Estado en ese activismo digital por los derechos digitales, que hay que constitucionalizar los derechos digitales para que se facilite su garantía secundaria a través de un conjunto de acciones procesales que nos permitan entender cómo debe funcionar el Estado y el derecho en este contexto que han creado en el Olimpo de Silicon Valley. ¿Seremos capaces en ese contexto de robarle el fuego a los dioses? Ese es el reto que tenemos en este siglo. Los colombianos, los uruguayos, los europeos, creo que ahí no hay espacio para hablar de colonialismos, ni de norte, ni de sur, ni de este, ni de oriente. El universo entero tiene la necesidad de crear un nuevo Frankenstein para oponerse a ese modelo de negocio que es el mercado del excedente conductual, en donde nosotros somos ni siquiera el producto, sino un medio, violando el principio básico de la ilustración. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Diego, por esa magistral presentación que nos deja con conceptos muy interesantes para traer a colación y su posición de seguro va a ser abordada por nuestros ponentes a continuación. Y dado que ya ha finalizado la participación de los ponentes en sus exposiciones, pues recordamos al público que puede realizar las preguntas que estimen pertinentes para que sean respondidas por nuestros ponentes. Así, antes de proceder a... ¿Está Luis? Luis quedó congelado, Diego. Ah, bueno. Parece que quedó congelado. Lo estamos viendo en su conexión con Internet después de su exposición respecto a los grandes capitales que surgen en virtud de en Estados Unidos, esencialmente. Nos están controlando. Yo, cuando venga Luis, le damos la palabra. Si les parece, asumo por un momento, por ser el mayor, la dirección un rato. Y sí, lo que sí. voy a hacer... Creo que voy a Luis estaba en silencio. Volverá. Muy bien, muy bien. Volverá. Yo lo que digo es que me parece muy interesante vuestras presentaciones y de las cuales llevo una muy grata experiencia, que fueron más concretas que la mía, notoriamente, fueron más al grano del punto de vista del derecho colombiano, y en el caso tuyo, Diego, una visión más aún todavía macro. Yo mañana tengo que exponer sobre blockchain, criptomonedas, big data, y lo que saco en conclusión a
lo que decías, en el caso de Diego, es el hecho de que el Estado viene atrás, ¿no? El Estado viene atrás en sus regulaciones. Y fue muy interesante lo que vos decías respecto a esa tasa, que yo no la había visto, realmente no la había visto. Y bueno, ahora, por ejemplo, el hecho de que hay un país de Latinoamérica que ha establecido una criptomoneda, ¿está bien? Es Venezuela. Con todas las consecuencias que tiene ello, ¿no? Así que un gran desafío, muy interesante tu exposición, y tú, Lucas, impecable en lo que tiene que ver, desde mi punto de vista, con la exposición en lo que tiene que ver con los derechos tanto del usuario como de las empresas, y la nulidad absoluta, aplicando el principio de buena fe, eso es objetivo, y lo que nosotros denominamos la confianza, que es el otro punto de vista que mencionabas. La confianza, sin perjuicio de mencionar al paso por allí la teoría del acto propio, ya que sé que has escrito sobre el tema. Así que, sin un gusto, no sé ustedes tienen que decir, pero he salido muy satisfecho de esta presentación de ambos, y con un bagaje muy grande para trasladar a un país más pequeño como el mío, donde no se dan las interrogantes como las que vos planteabas, por ejemplo, Diego, y en el caso tuyo ya somos más similares, Lucas, porque inclusive hablabas de un órgano de control, lo que estabas hablando era de un órgano de control en determinado momento. Entonces, cedo la palabra. Yo quería preguntarle a Lucas y darle la oportunidad para que desarrollara un poco más la idea final en torno a la garantía secundaria, la acción, de qué manera se podría pensar hacia el futuro que, digamos, tú hablabas del jus cogens, que, digamos, articulando argumentativamente una violación al jus cogens, podríamos plantear, digamos, la base argumental de un litigio. ¿Cómo le parece la idea que planteo en torno a, en relación con esa hipótesis suya de poder constitucionalizar esos derechos digitales? ¿De qué manera eso podría contribuir a mejorar o a salir de ese bache en torno a cómo resolvemos este problema en materia procesal? Bueno, pues lo que yo voy a comenzar desarrollando un poquitico más la idea, ¿no? En el mundo de nosotros partimos, y aquí sí yo voy a hacer una aclaración en cuanto a lo que usted dijo, Diego, de que nosotros no somos partes de un contrato, ¿sí? Cuando estamos hablando de materia de habeas data, no estamos viendo que exista un contrato. La posición mía no hay un contrato. No hay un contrato de habeas data, como sí lo dice ciertos profesores, como por ejemplo el doctor Luis Fernando Cotepeña en su tesis de maestría. Él sí lo dice y él hace un desarrollo, pues, que mi punto de vista no tiene suficiente asidero si concebimos el contrato como un acto de autonomía privada. Aquí yo sí soy muy discípulo del profesor Fernando Inestrosa y también por lo mismo tanto del profesor Emilio Betti. Y ellos dicen el negocio jurídico es enteramente un acto de disposición del patrimonio, ¿sí? Un acto de disposición de patrimonio. Y cuando estamos mirando aquí el tema de habeas data, ¿sí? De mis datos, de mi información, un contrato no tiene ningún sentido, porque es que empezando, esa información, ¿sí? De la cual yo soy titular, ¿sí? Ya pertenece a una esfera constitucional que de por sí me saca o excluye la idea de todo contrato. Un contrato debe tener una función económica. ¿Qué función económica voy a sacar yo con el hecho del consentimiento? ¿Sí? Eso en el sentido, en el punto de vista del derecho privado. Ahora, que en la realidad se esté dando la circunstancia de que pues muchas veces nosotros descargamos apps gratuitas y realmente, o sea, lo gratuito lo estamos pagando es con nuestra información. Eso es algo evidente, ¿sí?
Es algo evidente. Sí, entonces por esa razón yo digo, no es que se trate aquí en este caso de un contrato, porque contrato no hay. Pero sí no podemos negar que existe un contrato de adhesión, que es el de WhatsApp con el del usuario, ¿sí? Allí sí hay un contrato de adhesión y allí sí nosotros no somos parte. Lo que pasa es que nosotros no podemos llegar y decir, no, es que pues, tenemos capacidad de negociar los términos, ¿por qué no? Usted sencillamente se adhiere y punto, la teoría clásica, ¿sí? Pero a ese contrato se morigera, se balancea si nosotros miramos el principio de buena fe como ese regulador, ¿sí? Como ese modulador del efecto duro del contrato de adhesión, ¿sí? Y entonces ello llevaría a que todas esas obligaciones en el marco de la buena fe, porque la buena fe, mi postura no es, la buena fe no engendra cargas, engendra deberes, no. Para mí, la buena fe engendra obligaciones y esas obligaciones dan lugar a que si a mí me fallan por esas obligaciones y que dan lugar a que el objeto principal del contrato no se cumpla, pues sencillamente yo puedo ejecutarlo. ¿Listo? Entonces, si miramos ese tema de la buena fe, entonces esa buena fe me va a llevar a entender de que WhatsApp sí me tiene que informar, ¿sí? Y no solamente me tiene que informar, sino que WhatsApp me tiene que decir, me tiene que dar la libre escogencia de sobre qué datos es que yo sí puedo decirle sí, use y ese otro no, ¿sí? Pero entonces ese negocio, entonces esa manifestación se da en el escenario en el escenario del derecho a la vía data, del derecho a la autodeterminación informática, ¿sí? Y si lo miramos desde el punto de vista, del derecho privado, eso es un acto jurídico, solamente que no alcanza a tener la connotación de un negocio jurídico y mucho peor de un contrato, porque contrato, negocio jurídico no hay. Constitucionalización del derecho, de los derechos digitales. Primero que todo, puntualmente para esas vicisitudes consideraría yo que sí estoy totalmente de acuerdo con usted, Diego, en el sentido de que hay que volver a Leviatán, ¿sí? Es ese monstruo necesario, ¿sí? Ese monstruo necesario de que hablaba Thomas Hobbes. Pero, y hay que dotar a la superintendencia, que en ese momento es la autoridad competente, de facultades jurisdiccionales, en ese sentido, que sea capaz de revisar todos esos consentimientos. Pero también, en mi concepción, también es bueno que desde la academia misma, ¿sí? Desde la academia misma, desde la sociedad, desde los diferentes ámbitos, se haga conciencia al ciudadano de que nosotros tenemos una información, de que nosotros podemos dárselas a quien nos plazca, ¿sí? Que podemos hacerlo, listo, ¿sí? A este otro, sí, ¿listo? Pero es el hecho de tener la conciencia, de tener esa conciencia de que podemos disponer plenamente de nuestros derechos, ¿sí? De que podemos decirle no, ya no trate más nuestra información y lo siento, ¿sí? Y lo siento, ¿sí? Entonces es como que de una u otra manera ese ejercicio del que habla Kant, de tratar de sacar a la gente de ese estado de adormecimiento y llevarlos a la ilustración, desde la academia, ¿sí? Desde el mismo aparato jurisdiccional, ¿sí? Pero entonces es por ese lado. Entonces, creería que tendría que implementarse esas facultades jurisdiccionales necesariamente, y más en esos contextos. Lo de la tasa GAFA y la tasa Google es excelente, e incluso me parece que también hay un tema similar en Australia, donde en Australia incluso ya Google dijo, lo siento, pero ya no vamos a prestar nuestros servicios por acá, entonces vamos a bloquear la búsqueda acá en todo, la búsqueda de motor de búsqueda para que Australia, porque pues, ya no nos quieren, ese es el sentido. Pero esas circunstancias nos llevaría a ello. No sé si fui claro, no sé si respondí, profe Diego. Genial. Bueno, en primer lugar, presentar disculpas por este inconveniente técnico que se ha presentado.
yo me disponía a leer una pregunta del público dirigida al profesor Diego. Creo que está formulando un interrogante a modo de relato, por así decirlo, a modo de la presentación de una situación hipotética. Entonces, allí se dispone lo siguiente. Primero que todo, muy interesante y necesario que Colombia ponga a tributar a Google, a Facebook y otros grandes monstruos del mercado digital, pero si estos deciden bloquear a Colombia, nos quitan el Play Store, nos eliminan el buscador más famoso del mundo, nos dejan sin Facebook, WhatsApp e Instagram, calcula esa situación y darse qué soluciones jurídicas prácticas podrían darse para no quedar como un país paria digital. Bueno, ya somos un país paria digital. No hay que tener miedo de que seamos eso porque ya lo somos, como somos un país paria a nivel de salud pública en términos de nuestra capacidad tecnológica para crear vacunas. Nosotros apuradito hacemos respiradores mecánicos mal hechos según dice el propio INVIMA, porque los ventiladores mecánicos que nosotros propusimos como colombianos, quiero decir, a la misma autoridad correspondiente, que es el INVIMA, le parecieron insuficientes. Entonces, nosotros ya no tenemos soberanía tecnológica y dentro de la soberanía tecnológica no tenemos la capacidad para reemplazar el motor de búsqueda de Google, por ejemplo. Entonces, China, Rusia nos llevan, digamos, mucho trecho en esa búsqueda y porque nosotros somos simplemente usuarios, nosotros somos parasitarios de un negocio cuyo domicilio principal es en Estados Unidos de Norteamérica y que se desplaza por el mundo de manera muy particular, ubicándose en las islas como en su momento lo hacía el narcotráfico y lo hacía también el lavado de activos en general de los políticos. Nosotros en Colombia somos expertos en eso. Entonces, de ese mismo modo como la ilegalidad se mueve en el mundo, se mueve Google, se mueve Facebook, se mueve WhatsApp. El problema no es descubrirlos y ponerles una tasa impositiva. El problema es cómo vamos, ¿verdad?, a reemplazar los servicios que ellos nos prestan. Y ahí tiene que ver con eso que yo llamo el fortalecimiento de la soberanía informacional. Nosotros, digamos, esa gran porción de personas que se dedican a estudiar derecho, ya estamos saturados, podrían estudiar lenguaje de programación y podrían, digamos, como en la India, como en China, como en Corea del Sur, empezar a ir creando una masa crítica que conozca cómo se hace la tecnología. Es que nosotros vemos cómo utilizamos tecnología, pero no sabemos ni siquiera cómo utilizar el 100% de los servicios tecnológicos de nuestros dispositivos móviles. A nosotros se nos vende el aparato es porque hace muñequitos, porque tiene 40 cámaras, porque tiene no sé cuántos píxeles, pero no utilizamos más allá de eso, la mayoría no utilizamos porque desconocemos cómo funcionan esos aparatos, incluido el computador. Por ejemplo, ¿hace cuánto se creó Excel? Y una poca población en Colombia sabe manejar Excel. Si hiciéramos una encuesta aquí, si alguien sabe manejar Excel, yo tendría que decir que soy el primero que no sabe. ¿Mm? Entonces, el problema es la cultura tecnológica, creo yo. Y claro, Europa va en conjunto a imponer la tasa a Google. Lo que hicieron estos estados es experimentar. Por eso la mayoría aprobaron las leyes, pero no la han puesto en ejecución, no la han ejecutado, porque están negociando con los Estados Unidos. Y entonces, pues, evidentemente, Estados Unidos, en la época de Donald Trump, que era un gamín, pues les dijo, si ustedes aprueban y aplican esa tasa, pues yo le coloco gravámenes a los productos franceses, a los productos ingleses o del Reino Unido y a los productos españoles. Si quieren eso, si quieren una guerra comercial, coloquen la tasa a Google. Entonces estamos a la expectativa de cuál es el resultado de esa negociación y como en las vacunas, pues ojalá nosotros podamos aprender de cómo les va a ellos
¿Y cuáles serían las ventajas y desventajas de poner a tributar estos grandes conglomerados? Perdone ahí que me desplayé un poco. No, no se preocupe, profesor Diego. Dándole paso al doctor Rubén Flores, no quisiera dejar pasar la pregunta que se realizó durante la exposición del profesor Diego y que iba en parte dirigida también a ustedes dos. Y esa pregunta pues refería a lo siguiente. A la luz del funcionamiento real del mercado, de lo que el profesor ha definido como excedente conductual, ¿qué modificaciones deberían hacérsele a la ley estatutaria o la ley allá en Uruguay respecto de datos personales? Bueno, en primer lugar, yo quiero decirles que evidentemente el ser humano cuenta con determinadas conductas, se maneja de determinada manera y hay determinados estudios que vienen desde muy antiguo. Inclusive Diego manejaba por allí el Leviatán y algunos otros símbolos y se habló de la Ilustración y de Luis XVI por allí, que fue algo bien interesante. Existen determinadas conductas que hacen relación al comportamiento de la masa. Yo les vuelvo a reiterar que además, como decía muy bien Diego también, Europa nos lleva puestos. WhatsApp, el ultimátum de WhatsApp no se iba a aplicar a Europa. Recuerden el comienzo de toda esta charla. No se iba a aplicar a Europa. ¿Por qué? Todos sabemos por qué. Y vuelvo a reiterar algo que dije al comienzo de mi exposición. Cuando se publicitó este ultimátum de WhatsApp, aquí en mi país hubo un gran revuelo. Y la cosa fue que la gente no adhirió a Telegram, por ejemplo, que es una compañía rusa, y siguió usando WhatsApp. Eso es la costumbre, es cómo se desarrolla la situación y estos monopólicos, como por ejemplo el creador de Facebook, que ha ido tomando cada vez más impulso, lo conoce. Eh, Participación del Estado, que se mencionó por allí, me parece fundamental. El activismo digital me parece fundamental. Títulos nada más. Creo que las modificaciones que se deben realizar respecto a la ley de habeas data son amplísimas. ¿Por qué? Porque venimos atrás, siempre venimos atrás. El derecho viene atrás. Hoy decía también Diego que no sabe manejar Excel, yo tampoco sé manejar Excel. En realidad no me interesa, digo, no lo uso, yo tampoco lo uso. Ustedes saben que la primera criptomoneda apareció en el 2008. Ustedes saben, por ejemplo, que el teletrabajo comenzó a estudiarse en California del Sur en 1970 y tanto. Venimos atrás. Creo que estas charlas y el replicamiento que se puede hacer, la difusión que se puede hacer de estas charlas, que nos hacen pensar a todos, es fundamental para crear determinadas conciencias. Hoy, antes de comenzar la charla, hablábamos entre todos y uno de nosotros no tiene Facebook. Por tal motivo, otro de nosotros no lo podía encontrar. Y bueno, se puede vivir sin Facebook. En fin. Por eso digo, cambios de conductas, observar determinados elementos y adaptarnos. Pero más digo, yo no sé si alguno de ustedes adhirió a Telegram, perdón que me extienda, pero vos, por ejemplo, Luis, no adheriste a Telegram. Yo
no me notificó que hayas adherido a Telegram. Yo no sé si ya tenías antes, pero estas compañías son tan inteligentes, son tan especiales, que te notifican cuando un contacto adhiere. Lo mismo hace Signal. Es entonces que, para concluir, las modificaciones que se deben hacer a una ley de 2008, como la ley 18.331, son amplísimas. Es evidente que el consumismo que se tiene especialmente en esta época, la rapidez con que se quiere vivir, no meditando, no llegando a pulir determinadas aristas, como también decía uno de los participantes, hecho que siempre tenemos que ver, hace que, en primer lugar, debamos educar a las personas y darles un marco jurídico más acabado en lo que tiene que ver con la protección y el hecho de no ser un objeto, como lo es en el desarrollo de estos temas. Porque somos un objeto y eso es una realidad. Ustedes saben perfectamente que si entran a Google, como decimos nosotros, ustedes le dicen de otra manera, si entran a Google, al otro día, a los 2 o 3 días, te cae una publicidad sobre lo que estás buscando. O casualidad. Entonces, creo que pasa mucho por la educación, el derecho vendrá atrás. Debemos, evidentemente, tener en cuenta el poder, como se decía por Diego, el poder de los estados, en ese sentido, y ya adaptarnos a la realidad. Evidentemente no somos Trump o no somos Estados Unidos, somos Biden en este caso. Y el poder, más para los publicistas como nosotros, el poder hace que debamos negociar desde un punto de vista con estos señores de total desventaja. Más o menos hemos, creo, contestado en el sentido de que es amplísima la modificación que debe existir porque estamos en pañales, por lo menos en Uruguay, en lo que tiene que ver con la protección. Se hace la protección de datos. No se habla absoluto, no se dijo absolutamente nada, Lucas, no se dijo nada al respecto. Yo no me enteré de ningún tipo de acción, ningún tipo de comentario respecto a ir al órgano de control en lo que tenía que ver con el ultimátum. Toda la exposición que vos hiciste respecto al órgano de control, que yo lo entiendo como órgano de control en Colombia, en Uruguay no se hizo. Simplemente se dejó que las cosas corrieran y que se dieran como se dieron. Gracias, Luis. Gracias a usted, doctor Rubén. Lastimosamente, ya estamos por cumplir el tiempo que había sido programado para este conversatorio y no nos queda más que agradecerles. En primer lugar, y de manera personal, quiero agradecer nuevamente a la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas por permitirnos este espacio académico para conversar sobre estos asuntos muy interesantes, novedosos y contemporáneos que nos ponen frente a problemáticas que hay que resolver. Y qué bueno que se hayan aportado ideas respecto de cómo hay que abordarlo y quizás a qué posiciones haya que regresar. No queda más que entonces agradecerle a cada uno de los ponentes que nos acompañaron. Muchas gracias al doctor Rubén, muchas gracias al profesor Diego Hernández, muchas gracias al doctor Lucas Grande. Y esperamos nuevamente tenerlos en estos tipos de conversatorios para charlar sobre este y otros temas más, de igual forma el público, para que siga acompañando cada uno de los eventos y conversatorios que se realizan por parte de la Escuela de Derecho y Ciencia Política. Quisiera dar un espacio, unas palabras de despedida a cada uno de los ponentes para que despidamos este conversatorio. Doctor Rubén. En primer lugar, vuelvo a repetir, muchas gracias a la Universidad Industrial de Santander, ya mi casa. Muchas gracias a los panelistas, de los cuales traigo interesantes ideas para mi elaboración y para poder desarrollar determinados temas en mi país. Gracias a ti, Diego. Gracias a ti, Luis.
Mis saludos al director y muchas gracias al distinguido público que nos está observando, que nos está acompañando y que nos da lo más importante, que es su tiempo. Evidentemente nos volveremos a ver por este medio o en forma personal en el momento oportuno. Les envío un fuerte y fraternal abrazo. Profesor Diego. Gracias a todos por compartir sus ideas. Eso es muy enriquecedor. Y gracias a quienes también plantearon sus preguntas, a quienes atentamente escucharon y se llevan también un montón de inquietudes y de ideas para su propia vida. Creo que no podemos dejar de pensar que estos interrogantes, antes que interrogantes jurídicos, son interrogantes vitales de nuestra presencia como seres humanos en el siglo XX. Muchas gracias. A usted, profesor Diego. Y por último, al doctor Lucas. Pues, primero que todo, gracias a la Escuela de Derecho y Ciencia Política por la invitación que extendieron para hablar de estos temas muy concretos. La verdad, lo hablé desde la experiencia que adquieren con los años, con los estudios juiciosos que pues desde el derecho privado lo he podido realizar. Es un gusto haber compartido con el profe Diego, con el profe Rubén, desde la perspectiva del derecho público, y desde la misma filosofía del derecho, y que también se traduce en una filosofía de vida. Muchísimas gracias a todos ustedes. Considero que este espacio también se traduce en una manera muy puntual de cómo tomar conciencia de nuestros propios derechos, de cómo ejercer esta ciudadanía de la que tanto hablaba el profesor Diego. Y pues hay unas interrogantes que vale la pena que sean estudiadas más adelante en otros escenarios y con muchísima más calma. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes. Así las cosas, nos despedimos del público. Muchísimas gracias por su tiempo y disposición.